Sea como fuera, el artículo científico es de extraordinaria importancia porque es la etapa final de una investigación, como digo, para comunicar los resultados, y tiene que estar estructurado por los principios del método científico. Y esto es, además, cobra especialmente importancia en un mundo en el cual pues, hay cada vez más competitividad, que es el mundo de la investigación biomédica. Si yo tuviera que resumir qué es lo más importante en un manuscrito a la hora de enfrentarse a un proceso de revisión y de edición, diría que el sine qua non es la originalidad, si dice algo nuevo o no. Si no dice nada nuevo o que no va a aportar nada sustancial respecto a lo ya publicado, es difícil que finalmente vaya a ser publicado. En segundo lugar, la relevancia y el impacto, que al fin y al cabo se trata de la respuesta a la pregunta ¿cuánto va a afectar mis resultados a la práctica clínica real? ¿Va a cambiar en algo? ¿Se va a mantener o se va a dar un nuevo enfoque? También es importante, pero ya un poco menos, la profesionalidad, los métodos de investigación correctos y rigurosos. Esto se puede corregir. Si el artículo es original, es relevante y tiene potencial impacto, la profesionalidad nosotros podemos ayudar desde revista, con los revisores y con los editores. Y por último, el estilo. Y esto ya pues no se aprende sino con la práctica. Un estilo atractivo y que capture la esencia fundamental del estudio y que capture la atención de los revisores y del editor es fundamental. El título es lo siguiente que va a leer el editor y también los revisores. Tiene que ser un título, como dicen los anglosajones, que sea catchy, un título que despierte la curiosidad. Si puede ser, que no sea ni demasiado corto ni demasiado largo, y evitando en la medida de lo posible las abreviaturas. Se recomienda, esto ya es algo habitual, que se refleje el objetivo en lugar de los resultados. ¿Y eso qué quiere decir? Me explico. Cuando un título refleja los resultados, se dice que es un título algo más periodístico. Normalmente, y las recomendaciones internacionales dicen que el título vaya enfocado al objetivo en lugar de los resultados, pero sobre esto hay varias escuelas. Hay revistas internacionales de gran impacto, como puede ser el British Medical Journal, que les gustan los títulos más periodísticos. Lo siguiente que nosotros vamos a leer, y nos vamos a fijar sin duda alguna, es el resumen y las palabras claves, el abstract. Es una sinopsis que tiene que ser concisa y directa. Ha de incluir todos los elementos del manuscrito, pero de una forma muy resumida y yendo to the point. Tanto la introducción como los métodos, como los resultados, como las conclusiones. Y es de tremenda importancia porque probablemente, y esto hay varios estudios que ya lo han corroborado, lo que determinará que el revisor siga leyendo o no el manuscrito es la calidad del abstract, la calidad del resumen. Dos mismos artículos con los mismos resultados, con abstracts que sean diferentes, uno mucho más atractivo, conciso y directo, tendrá muchas más probabilidades de ser publicado. Se recomienda, esto es lo que hago yo y yo creo que la mayor parte de la gente que lleva bastante tiempo en el negocio, que sea lo último que se redacte, porque es lo más importante y tienes que tener una visión muy global y tienes que haberte impregnado de los resultados, de la discusión, de los métodos para escribir un abstract, un resumen que sea realmente atractivo. Posteriormente nos vamos a centrar, los editores y los revisores, en la lectura de la introducción. Aquí sí que hay que extenderse un poco más, pero con un poco de sentido de estructura y sentido de orden. Debe resumir la actualidad del tema y la laguna del conocimiento, como digo, extendiéndose un poco más, pero lo más importante es plantear la necesidad de la nueva pregunta de investigación. ¿Por qué es importante tu estudio? Lo que has destacado antes en la carta de presentación a los editores es ahora el momento de clarificarlo y extenderte en la introducción. Debe, de forma, eso sí, muy sucinta, destacar las debilidades y controversias de otras publicaciones. De esta manera, enfatizar la potencial relevancia del trabajo. Muy importante también no ocultar referencias a artículos del propio autor que estén relacionados con el tema, y luego diré por qué. Tiene que atraer, en definitiva, al lector para seguir leyendo.
Idealmente se recomienda que no tenga más de 3 párrafos, aunque desde luego esto tampoco hay que llevarlo a rajatabla. Pero bueno, sí tenerlo en la cabeza como una estructura, digamos, ordenada que te puede ayudar a la hora de enfrentarte a la escritura de la introducción. Un primer párrafo donde se resume el conocimiento actual y las lagunas de lo que hay escrito, un segundo párrafo más centrado en la justificación del nuevo trabajo y un tercer párrafo en la pregunta concreta de investigación y en los objetivos. Luego leeremos, los editores y los revisores, el material y los métodos. Y esto es de tremenda importancia porque describe el cómo se hizo el estudio. Y el último, dedicado al cálculo del tamaño de muestra y al plan de análisis, al análisis estadístico. Lo siguiente que leerán los revisores y los editores serán los resultados, que tienen que presentar de la forma más ordenada posible toda la información obtenida con el análisis. Es importante, y esto suele irritar especialmente a algunos revisores, y yo diría que a algún editor, digo, es importante evitar incluir juicios de valor o interpretaciones cualitativas. Por ejemplo, ¿el control de la diabetes mejoró bastante? No, no. Esto normalmente irrita y se debería cambiar por el control de la diabetes mejoró en el 45% de la muestra. Es muy importante ser aquí absolutamente descriptivo e imparcial. Se suelen presentar casi siempre en el mismo orden que los métodos. Casi siempre lo último que va a leer el editor y los revisores es la discusión. Y sobre esto, en la discusión, sí que hay que animar siempre a todos los grupos o a todos los investigadores más junior a que echen mano, en el buen sentido de la palabra, de un investigador senior. La experiencia es fundamental, aunque sí que es verdad que hay algunas reglas que se suelen seguir y que suelen ser de ayuda. Y es comenzar por un primer párrafo que describe los hallazgos fundamentales y la novedad o implicación, el resumen global, pero en un solo párrafo, seguido de más de uno, habitualmente 2, 3 o hasta 4 párrafos en los cuales se compare con lo que ya está publicado y aquí sí, se entre en discusión científica que expliquen similitudes o diferencias con los resultados de estudios que ya han aparecido en la literatura. Es muy importante ya hacia el final continuar con un párrafo de limitaciones y seguido por un párrafo finalmente de conclusiones que de alguna manera tienen que expresar el impacto global de los hallazgos de tu estudio. Últimamente, en muchas revistas solicitamos una tabla síntesis sobre lo que se conoce del tema y sobre lo que aporta de nuevo. Y como he dicho antes, en algunas revistas, por ejemplo en el JACC, pero muchas otras también, ya piden la figura del artículo que resuma, conceptualice globalmente lo que es tu investigación y sus resultados. Y nada más, simplemente aquí termino dando las gracias por la oportunidad y, por supuesto, invitando a todo el mundo a enviar manuscritos a Revista Española de Cardiología. He de decir que cada vez se reciben más, pero cada vez con mayor calidad, y esto yo creo que a todos nos tiene que llenar de satisfacción. Muchas gracias.